Séptima parte de la oración del Padre Nuestro. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Sabemos que gracias a la labor de muchas personas hoy podemos encontrar la Biblia prácticamente en todos los idiomas. Sin embargo, en este proceso de traducción, existen transliteraciones que no nos permiten dimensionar la palabra en toda su plenitud. La palabra tentación también es traducida como prueba. Es importante conocer esto porque ni las tentaciones, ni las pruebas provienen de Dios. La palabra es clara, Santiago 1, 12 a 15. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Primera de Juan 2, 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Gálatas 5, 19 a 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo el que está sujeto a la carne, es susceptible a ser tentado, incluso Cristo siendo hombre fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Eso podemos verlo en Mateo 4, 1. Y esto sucedió para traernos salvación. Filipenses 2, 6 a 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Todo para que la salvación llegara hasta la vida de cada uno de nosotros. Siendo Él el camino, y enseñándonos los pasos que llevan a la reconciliación con Dios. El maligno actúa a través de nuestros sentidos, sabiéndose príncipe de este mundo, y buscando la perdición de las personas. Este evita que profundicemos y comprendamos la palabra de Dios, tergiversando las escrituras y creando doctrinas que nada tienen que ver con la voluntad de Dios. Por eso nuestro deber como seguidores de Cristo, es escudriñar y no conformarnos con la versión reducida de la Biblia, sino ampliar nuestro conocimiento. Segunda de Corintios 4, 4. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, comprendemos que, el que nos influencia para arrastrarnos al mal, es Satanás, a quien le fue dado el dominio del mundo, tras la caída del hombre en el jardín del Edén. Esto, lo encontramos en Mateo 4, cuando le dice a Jesús que el mundo le pertenece a él, y que si Jesús lo adora se lo puede dar. Las personas incrédulas se cuestionan la existencia de Dios, con argumentos como, si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Pero, el mal existe, porque el príncipe de este mundo es el maligno. Jesús dijo en Juan 12, 31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. También en Juan 14, 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Aunque en el mundo y en la carne somos susceptibles al mal, la oración es la herramienta para defendernos, y Cristo mediador para librarnos. Lucas 22, 40. Cuando llegó al lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Mateo 26, 40-41. Cuando estaba Jesús en Getsemaní, vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿con que no pudisteis velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Primera de Pedro 5, 8. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces ahora sabemos que las tentaciones vienen del maligno, que está en el mundo como príncipe. Juan 17, 14 a 15. Jesús ora al Padre y dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Todos estamos bajo la influencia del mundo, pero una vez conscientes,
debemos poco a poco apartarnos del ritmo que envuelve a la sociedad. Y caminando con Cristo, apartándonos del anterior camino que nos llevaba a la perdición. Efesios 2, 1-2. Porque Cristo dio vida a los que estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales andaban en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hebreos 4, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Primera de Juan 5, 18-19. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios, no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios, y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Por eso hemos de saber que no nos enfrentamos a las personas, sino a los espíritus malignos que las poseen. Efesios 6, 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Santiago 4, 7. Por tanto, someteos a Dios. Resistid, pues, al diablo y huirá de vosotros. Solo Dios mediante la oración y su palabra que es Cristo puede protegernos y fortalecernos frente al ataque del maligno y sus tentaciones mundanas. Apocalipsis 3, 10. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Recuerda que la palabra traducida como prueba es la misma que se traduce como tentación. Segunda de Tesalonicenses 3, 3. Pero fiel es el Señor quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Segunda de Pedro 2, 9. El Señor, entonces, sabe rescatar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Segunda de Timoteo 4, 18. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Isaías 55, 6. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca.